Hola, ¿qué tal, gamers? Vamos a seguir hablando hoy del tema de las mascotas porque realmente a medida que pasan los días vamos sabiendo más sobre esto de la evolución, la fusión y tal, cómo funciona exactamente, cómo se calcula el precio, o sea, por qué es que vale 8.000, 16, 32, 60 en el mercado. Bien, eso lo vamos a ver hoy acá. Y también quiero darle algunos consejos de manera general para el farmeo de estas mascotas y tal. Entonces, lo primero para ir ya entrando en el tema, ¿cómo subimos de nivel la mascota? O sea, mira, a ver, ¿cómo subimos? No, todos sabemos cómo subir de nivel usando estas pelotitas que están acá. Si damos en conseguir más, nos dice que en el códice, en los cofres diarios, nos van a dar, pero también nos dice que hay una probabilidad de aparición de monstruos de élite en las afueras. Yo inicialmente pensé que era mundo abierto, pero no. En mazmorras, en la torre maldita, en cualquiera de estas actividades que hayan grupos de élite, sea azul, amarillo o naranja, pueden caerte estas esencias espirituales. De hecho, caen bastante. Te puedes farmear, no sé, en una hora, 30, 40, 50. Depende más o menos la suerte un poco, pero sobre todo en la torre maldita estoy hablando, que es donde hay mucho élite, es donde yo estoy haciendo esta actividad y realmente sí se farmea mucha esencia espiritual. Por otra parte, aquí en la torre también, o bueno, yo lo he probado en la torre, pero en mazmorra puede ser, donde quiera que hayan enemigos de élite, están dando contratos. O sea, me han caído 2 contratos. Eso es confirmado, no me lo dijo nadie. Sé de amistades que también le ha caído, pero a mí me ha caído. Lo extraño es que cuando vamos acá en conseguir más, no dice acá que cae del mundo, pero si está cayendo, si es un error o no, no lo sé. De hecho, hoy no me ha caído ninguno, me cayó uno el viernes por la noche, me cayó uno el sábado, bastante rápido, más o menos en 30, 40 minutos farmeando en la torre, pero hoy he hecho unas 2 horas, 2 horas y media en la torre maldita y no me ha caído ninguno. O Blizzard lo arregló, o sencillamente el chance, la probabilidad es muy baja y sencillamente no tuve suerte. Pero que lo sepa, usted puede intentarlo, si le caen, me lo hace saber en los comentarios. Sí, me cayó, a mí no me ha caído ninguno, pero sí caen. Eso es fijo que caen. Al menos hasta que, no sé si Blizzard pueda arreglar esto, a lo mejor es un error que se les quedó ahí y lo quitaron y por eso es que hoy no ha caído ninguno, ni les va a caer a ustedes. Pudiera ser, ¿no? Ya ustedes me confirman si en el día de hoy les ha caído para saber si es que simplemente tengo mala suerte o es que ya lo arreglaron. Ok. Entonces, continuando acá con el tema de subir de nivel, ya les dije, esto se puede farmear. Hasta ahora yo no he visto cap. Bien, he estado horas en la torre y caen y caen y caen. No he visto un límite como que de pronto ya no me caigan más. O sea, se pueden farmear bastante fácil. Y se necesitan 58 para subir una pet de level 1 a 30. ¿Ok? Aquí ahora mismo tengo solamente 27, la voy a llevar a nivel 19, pero con 58 porque luego empieza a pedir un poquito más, se llega hasta nivel 30. Eso ya lo saben para cuando estén farmeando sepan el objetivo de lo que están haciendo, ¿no? Cuántas necesitan. Bien, otro consejito que les quería dar, ya antes de meternos en el rollo de la fusión y de la conversión de mascotas, es el tema de acá los espacios. Son bastante caros, valen como 500.000, después 2 millones, el último 5 millones. Si ya lo compró, perfecto, tenía el dinero, no pasa nada, el oro. Pero si no lo ha hecho, no se apresuren a hacerlo porque realmente no le va a sacar a esto provecho en largo tiempo, ¿ok? Ya que el hecho de que estén acá es para que activen sus pasivas, más bien los rasgos, y ahora mismo no creo que hayan demasiadas personas con los rasgos activos, ya que estos requieren ciertos atributos, o sea, ciertos niveles de atributos que por lo general están inhabilitados. O sea, y para subir una mascota, por ejemplo esta, de 99 a 120, eso es prácticamente imposible. El gasto y el costo y el tiempo serían demasiado. Entonces, hay otras formas que yo les voy a explicar ahora. Pero de momento, quédese con que no le hace falta de pronto tener tantos espacios de mascota acá, ¿ok? Con que compre uno, compre dos, le va a ser suficiente por lo menos por 1 o 2 meses, me parece a mí, según el cálculo que yo voy haciendo de esto. Entonces, miren, ya entrándonos un poco en el tema de la fusión y vamos a ligarlo, ¿por qué no? Porque está bastante ligado el tema, la fusión y los precios de la mascota en el mercado, ¿ok? Una mascota que no tenga ninguna habilidad rara, dígase ninguna habilidad amarilla, vale 4.000 en el mercado, así de simple, ¿ok? Vale 4.000 porque no tiene ninguna habilidad amarilla. Ahora, si ya tienes una habilidad amarilla, incluso esta que es normal, no es mágica, porque saben que las mascotas pueden ser normal, mágicas y raras. Las normales, las aberrantes hasta legendarias, pero ya eso es otra historia. O sea, las normales con una habilidad amarilla ya cuestan 8.000. O sea, la primera habilidad amarilla en la mascota hace que cueste 8.000. Cuando tengas 2 habilidades, esta cuesta 16.000, me refiero a 16.000 de platino, por supuesto. Ahora, cuando tenga una tercera habilidad, no suma 8.000, serían 32.000. Y si tiene una cuarta habilidad, 64.000. Con otra más, 128. Y con todas las habilidades raras, sería 256.000 de platino. O sea, una barbaridad de platino. Ahora, ¿por qué aumenta así?
Vamos a verlo ahora en cómo funciona la fusión. Miren, si yo tengo estas dos mascotas que no tienen ninguna de las dos ninguna habilidad rara, y la fusión entre ellas, lo que va a ocurrir es que va a ganar una habilidad rara. Ya, cuando la selecciono acá, ven que me dice más una habilidad rara. Si no dice esto, no va a ganar una habilidad rara. Por ejemplo, si yo elijo esta de acá, ok, esta tiene una estrellita, o sea, una habilidad rara, esta no tiene ninguna, y el resultado tendrá una sola. O sea, no va a ganar otra, ok. Sin embargo, voy a intercambiar con esta. Acá ninguno tiene, sin embargo, el resultado sí tiene una. Quiere decir que dos mascotas de igual rango, me refiero de igual lucecitas, estrellitas, mejor dicho, para que me entiendan, ya que significan las habilidades en sí, el tipo, si son raras o mágicas y tal, dos del mismo tipo siempre van a ganar una estrella superior. Si no, no. Propongamos otro ejemplo. Esta tiene una estrellita, ¿ok? Ya les mostré que si lo ligo con una que no tiene ninguna estrella, como esta, dice que ganen atributos. ¿Por qué? Porque la mascota es igual. Son igual, por lo cual los atributos de ella sí van a ganar. Depende de cuál de las dos tenga más atributos que la otra, van a subir. Pero no aumenta ninguna habilidad. Con esta no aumenta habilidad. ¿Por qué? Porque simplemente ya tiene dos. Esta tiene una, no aumenta la habilidad. Y con esta sí, porque esta tiene una. Y uno da 2. ¿Ok? Pero 1 y 2 no da 3. ¿Ya? ¿Quedó eso claro? Porque no son del mismo nivel. Para que dé 3, tienes que poner 2 y 2. Y a eso no da 4. Ahora lo que hace es que como son iguales, pero con dos habilidades raras cada una, aumenta en una tercera habilidad rara. Por eso es que el precio, ya que una de 2 estrellas, o sea, como esta de acá, vale 16.000. Para que ella suba una tercera habilidad rara, necesita otra con 2 habilidades raras. No con una, con 2 habilidades raras. Bien, y al hacer esta unión, entonces son 16 y esta mascota pasa a costar 32k de platino y a tener una tercera habilidad. De ahí es que el costo vaya escalando tan alto, porque ya tener una cuarta ya no es con cualquier mascota, necesitas otra que tenga 3 habilidades también, por lo cual tienes que como empezar el proceso de nuevo, o bien comprarla, ¿no? Ok, pero empezar todo el proceso de nuevo de ir mejorando las estrellas para tener otra de 3, para poder poner 3 y que salga una con 4 habilidades. Así como vamos mejorando las habilidades de las mascotas, estas normales, ¿ok? Porque hay otra forma, pero es más aleatorio. Esta es la manera segura, esto no falla, es una regla. De hecho, podemos hacer acá la prueba, la vamos a hacer. Vamos a ligar estas dos para ganar una estrella. Vamos a ligar luego con una de estas para ganar una segunda estrella. Y luego vamos a ligarla con esta para ganar una tercera estrella. ¿Ok? Y no perdemos nada. En la fusión no perdemos valor. Porque estas mascotas van a costar 4 y 4. Cuando la una va a valer 8. Cuando la una con otra va a valer 16. Y cuando la una con esta va a valer 32. O sea, mi mascota no está perdiendo valor. Solamente está acumulando el valor. Mientras se haga bien la fusión. Porque si yo ahora fusiono esta que vale 16.000 con esta que vale 8.000, como no están en el mismo rango, lo que va a pasar es que va a salir una solamente con 2 habilidades raras, va a seguir costando 16.000 y esta perdí todo su valor porque no aumentó. Y si no aumenta, no es porque se acumulen que cuesta más, sino porque mejoren. Y para mejorar necesitan ser igual. 2 estrellas en una y 2 estrellas en la otra. O sea, es un poco enredado, pero yo espero. Si no, lo vuelven a ver para que les quede claro. Ahora les digo, antes de hacer esta prueba, hay otra cosita que no les expliqué en el video anterior, que es interesante que lo sepan, pero cuesta platino, en este caso, ¿verdad? En este caso sí cuesta platino. Y es que miren, sí les mencioné de la vez anterior el tema de los rasgos. Los rasgos, por ejemplo, esta para activar requiere este atributo de acá, la resiliencia, que esté en 120 y solamente tiene 99. Subir esto sería mezclarle mascotas de su mismo tipo, no tienen que ser de mismo rango de estrellas ni nada, no importa, porque lo que voy a subir es atributos, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando intento fusionar esta con una de estas, aumenta atributos, pero no estrellas, pero los atributos sí. ¿Y a qué se refiere? A que va a subir sus atributos. Claro, una mascota como esta no vale la pena subirle sus atributos, sino cogerla para fusionar y mejorar las habilidades de otra que valga un poco más la pena. Porque nos está pidiendo 120 y a estos niveles eso no tiene sentido. Bien, pero aún así, ojo, porque si estos rasgos fueran buenos, yo los puedo también salvar. ¿Cómo? Lo vamos a ver ahora. Tengo esta de acá, que si bien no tiene ninguna estrella, bien, yo la voy a fusionar con esta y una de las dos va a desaparecer. Sin embargo, tengo una que tiene una estrella y los atributos son muy malos. Bien, porque de hecho es normal, no es ni siquiera rara. Y esta de acá, a pesar de ser mágica también, los atributos son peores que las de esta. Esta tiene 110 y 109 y esta tiene 72 y 109, por lo cual
este rango aumentaría y este me aumentaría en un punto. ¿Cómo? Bien, yo si hago la fusión voy a perder esa mascota. Si yo fusiono esta y esta la voy a perder y pierdo su valor, porque al no ser iguales, ya les expliqué que esta desaparece, va a seguir siendo de una habilidad y va a desaparecer. No voy a ganar más que quizás subirle algún punto. Y aunque la diferencia aquí de hecho es un punto, aquí son varios, ¿no? O sea, de 72 a 109. Usted puede pasar los atributos de esta mascota para estas, o sea, intercambiarlos, incluso para esta. Bien, pasar estos malos para aquí y sacar los que estén mejor para acá. No es el caso porque es una mascota común. Que aquí aprovecho rapidito para hacerle una pausita y decirle de que esta mascota era común. Yo la subí de nivel sin mejorarla y ya nació con esta habilidad rara, que es importante porque me va a servir ya para compararla con otra. Por ejemplo, tirarla con esta, me quedo con esta y le subo una estrella a esta, incluso con una común que a priori no servía para nada, pero miren, nació con una habilidad rara. O sea, yo les recomiendo que las suban todas de nivel. Ok, todas deben de subirla. Permítanme hacer esta pausa, mi gente, pero es que el 73% de las personas que ven el video, según YouTube, no están suscritas al canal y uno acá pues se desmotiva un poco, ¿no? Entonces, por favor, suscríbete al canal si te gusta el contenido, deja tu like, así me motivas a seguir haciendo contenido como este. Seguimos con el video. Volviendo al tema anterior, les decía, se pueden cambiar los atributos, como acá. Bien, aquí dice intercambio de atributos, solamente que tienen que ser iguales. Pero como les decía, esta es la que mejor atributos tiene. Sin embargo, estas de acá tienen estrellas, pero tienen atributos peores. Yo puedo seleccionar y con 3000 de platino puedo hacer un cambio de atributos, bien, y pasar el 109 para acá y el 110 para acá y estos para acá. Y ahora tengo una mascota con estos atributos, pero con una habilidad rara. En este caso no lo voy a hacer porque realmente las voy a quemar. No me interesa tanto cuál ahí es la que tiene más o tiene menos. Pero le digo para cuando tenga una buena, digamos, tengo esta, que los atributos por cierto son muy malos. Ya, y es la que yo estoy subiendo, tiene dos habilidades raras y demás. Pero los atributos son malos. Si yo logro coger otra piedra como esta, fíjense, logro coger otra piedra y le puedo pasar los atributos a esta y ya me viene a servir. Entonces, eso creo que hasta ahí son las reglas de la fusión. No hay nada más que ver acá. Es la manera en la que seguro, con certeza, tú puedes subirle las habilidades de rango a las mascotas o puedes subir también sus atributos. Ahora miren la conversión, que la conversión es otra historia. Ya, otra historia que puede tener resultados mucho mejores o peores. Vamos a dar acá en convertir, ¿ok? Y acá en vez de 2, viene siendo como una fusión, pero entre 3 familiares, pero con ciertas reglas diferentes. Por ejemplo, vamos a elegir estos 3 familiares de acá, confirmar, bien, y tenemos acá. ¿Qué nos dice? Primero, el familiar que sale puede tener estos rasgos que todo el mundo quiere, el de reciclador, el de identificador y el de armadura, sobre todo el de reciclador, es el que todo el mundo quiere, ¿ok? Hay una regla aquí en las habilidades, no las conocemos. No vamos a elegir como en la fusión qué habilidades queremos que mantengan. No sabemos si va a incrementar las habilidades, no sabemos nada. Solamente nos dice acá que la calidad mínima de la habilidad del nuevo familiar, porque no es ninguno de ellos, es uno nuevo, va a ser determinada por el familiar con mayor habilidad entre ellos. O sea que si yo tengo uno acá que tiene una habilidad rara, el que va a salir como mínimo tiene que tener una habilidad rara. Pero puede que tenga 2. Incluso no sé si pudiera llegar a tener 3 y despertar rasgos de esto. Incluso tiene un 30% de probabilidad de convertirse en aberrante. Pero puede ser tal cual está esta de acá, con una sola habilidad rara, ni aberrante ni nada. ¿Y qué pasó? Perdió, porque esta vale 8000, esta vale 4 y esta vale 4. Aquí hay 16000 de platino. Si me sale mal, como les voy a mostrar, por cierto, en este video que les tengo acá, ya yo hice la prueba, de hecho, anteriormente, con otras mascotas. Bien, seleccioné 3 para fusionar, tal cual les estoy explicando. Ahí tenía un valor de 16000 de platino y le di convertir. El resultado fue el que tienen en pantalla, una mascota tal cual con una sola habilidad rara, igual que la anterior. Por supuesto, es diferente de la mascota en sí, pero salió con una habilidad rara nada más que vale 8000. En ese proceso perdí 8000 de platino. Ahora, si hubiera salido aberrante, si hubiera salido con otra habilidad, hubiera ganado entonces platino en ese caso, pero no fue el caso. Y es lo que le quiero decir de que tiene riesgos. Eso sí, ya este riesgo ya es algo que tiene que decidir cada cual. Miren, un detalle importante que se me olvidaba en la conversión, ya antes de continuar a hacer las fusiones que les dije que iba a hacer, ya cuando yo hago la conversión, vamos a suponer que me sale un familiar aberrante. Bien, de ser así,
y salirme un familiar aberrante, ya yo lo tendría ahí. Perfecto. Ahora tengo que comenzar el proceso nuevamente con otros familiares, tratando de obtener otro familiar aberrante. Ya, para así lograr repetir ese proceso para llegar a 3 familiares aberrantes o quizás comprar uno en el mercado que pueda. Una vez que tenga 3 familiares aberrantes, la conversión va a costar platino, pero además te va a permitir poner o utilizar una piedra de conservación, que esta piedra hará que cuando estés convirtiendo 3 aberrantes, el resultado mantenga la calidad de los aberrantes. Entonces lo que sucede es que esto corre el riesgo al tener 3 aberrantes, vamos a suponer raros, y los tiras acá y salga un aberrante mágico y pierde incluso la rareza del aberrante porque no puso una piedra de conservación. Y estas piedras se compran en el mercado, pero no solamente se compran en el mercado, también se pueden obtener. Con tener un familiar con una habilidad rara, bien, si tiene 2, lo que sea, pero con una sola habilidad rara le da fin del pacto y le va a dar una piedra de conservación más algunas piedras para subir de nivel otras mascotas. Así funciona con cualquiera. Usted puede finalizar el pacto de esta mascota a nivel 1 y le va a dar 5 piedras. Pero si finaliza el pacto con una rara, entonces ya le empieza a dar piedras de conservación. Y si tiene 2 habilidades raras, le da 2 piedras de conservación. O sea, es una manera también de conseguir estas piedras de conservación y vale la pena, porque si ya va a ser la conversión con 3 aberrantes, por lo menos asegúrese de ponerle una de estas piedras. Sería una locura hacerlo sin la piedra y poder perder todo el progreso. Y si se pregunta entonces, ¿para qué yo querría coger 3 aberrantes y convertirlos entonces en 3 aberrantes pagando platino con esta piedra y demás? Es que esa es la única manera de obtener un aberrante legendario. Bien, que es evidentemente van a ser el top, el endgame de estas mascotas, van a ser las mejores, van a tener los mejores rasgos, van a tener los mejores atributos, van a poder evolucionar, porque recuerden cuando nos mostraron las imágenes, todas estas mascotas como si fuera un Pokémon evolucionan y van cambiando su forma, y las que nos dan en el plano ya están puramente evolucionadas, por lo cual asumo que son aberrantes legendarias totalmente. Y ese sería como el cap de estas mascotas, ¿ok? Pero más importante es que las habilidades y demás de la mascota, les digo que para mí van a ser siempre los rasgos, ya porque dicen, nah, pero esto no marca la diferencia. No, sí la va a marcar. Sí la va a marcar no solo por extraer el equipo y poder extraer la chatarra en cualquier parte, sino que cuando alguien tenga ya en algún punto del juego, sea de pago o sea por tiempo, porque el tiempo va a pasar y semanalmente vamos a conseguir como mínimo 3 mascotas más los contratos que nos puedan caer en la torre maldita y demás. 5 mascotas podemos hacer semanalmente y subir de nivel. Poco a poco vamos a ir también mejorándolas a nosotros, independientemente que usted la pueda coger para hacer platino, porque es una gran fuente de platino. Aquí yo sí saco la cuenta, creo que tengo como 40,000 de platino en estas mascotas que tengo ahí. Entonces también es un negocio hacer platino con esto, pero en algún punto usted también las va a mejorar, porque se va a dar cuenta de que sí son importantes tener los rasgos despiertos, porque no solo porque estén ahí están activos. Tener los rasgos despiertos son acumulativos. A medida que se empiecen a acumular entre todas ellas estos 11 rasgos, tu personaje va a ir cogiendo mucho poder, pero necesitan tener calidad las mascotas, porque un rasgo común aquí al principio te va a dar 1% de probabilidad de golpe crítico, pero si fueran legendarios, dice, te aumenta la probabilidad de golpe crítico en 1% y el siguiente rango te aumenta en un 3%. ¿Cómo aumenta de rango este efecto? No lo sé, probablemente cuando otra mascota comparta este mismo rasgo contigo es que él aumente de rango, o quizás cuando la mascota evolucione ya estos 3 rangos de la mascota, o porque estén aquí 3 mascotas con este mismo rasgo. Ahí habría que ver ya al final, porque no me queda claro aquí cómo es que este rango, pero para mí es por stackear el mismo rango en diferentes mascotas, que va a subir. Ya el siguiente sería 3%, es posible que tenga otro rango más que te dé 6%, 9%, y esto se va a ir acumulando. Entonces la clave acá al final van a ser estos rasgos lo que van a potenciar el equipo. Y si es importante, como mismo las magias en el equipo, que son 2% de velocidad de ataque, 3% de daño de golpe crítico y demás, pero cuando lo sumas todos es un montón. Pues esto es un plus más, como si fueran las magias de los equipos que nos van a sumar, independientemente de que ellos tienen habilidades que a veces también nos mejoran, porque por ejemplo ya vi una habilidad legendaria, se la voy a estar poniendo por aquí, que es como la habilidad de la piedra del Fenio o del gladiador en el Paragon. Evita la muerte. Solamente por tener una mascota con una habilidad legendaria tienes como un Fénix más. Te evita la muerte, te hace inmune como por 2-3 segundos cuando recibes un golpe letal. Entonces ya esto empieza a tomar un camino que por supuesto que el que logre llegar a tener esta mascota, ya sea de pago o farmeando, sí va a sacar ventajas y beneficios también en el PvP. Lo que les quiero decir al final es que no subestimen el poder que pueden llegar a tener estas mascotas acumuladas
a grandes niveles, no lo subestimen. Entonces vamos a pasar a hacer acá una fusión y a probar algunas de estas cositas de que le hemos estado hablando. Vamos a fusionar estas dos pets de acá, vamos a fusionar bien esta y esta para obtener una nueva habilidad rara en el resultado de la fusión. Acá tengo una curiosidad que voy a ver ahora mismo y es si puedo darla hacia atrás. Ya no se puede una vez que le da a fusionar y aquí no hay ningún tipo de arreglo. Entonces ya seleccioné mis habilidades, me voy a quedar con esta pet de acá, o sea, me gusta más este animalito, por decirlo así, y vamos a confirmar la fusión. Bien, vamos a dar atrás, ya tenemos acá fusionado uno con una estrella, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentarle la estrella, vamos a consumir de hecho esta que es normal, es la que vamos a estar consumiendo ahora, y vamos a ligarla con esta. Bien pudiera acá para aumentar los atributos, pero es que no me interesa ahora mismo, lo que quiero es ligarla con esta porque quiero mantener esta figura, ¿no? Para el que quiero llevar conmigo, ¿ok? No me gusta tanto la piedra esta que llevo ahora mismo, que no está mal, pero no me gusta tanto. Entonces ya como ven acá va a aumentar las habilidades resultantes a 2. Voy a hacer la fusión y me voy a quedar nuevamente con, como les digo, con este de acá. Fíjense acá una cosa, me salió esta habilidad rara que es la misma que tengo acá, y la diferencia entre normal y rara es abismal. Fíjense que la normal aumenta un 3% el daño a jugadores, sin embargo la rara un 15.5%. Estamos hablando de 5 veces más potente que la habilidad normal, y es importante eso. Entonces así quedó para mí. Vamos a terminar y tenemos otro familiar con 2 estrellas, y si mi teoría es cierta, bien, al ligar estos dos voy a ganar una tercera estrella en el familiar, y vamos a ver si es así. Ok, vamos a seleccionar acá y nos dice que es una nueva habilidad rara, por lo cual la mezcla entre estos dos va a resultar en una nueva estrella. No es 2 y 2, sino en 3, ok, que era lo que yo esperaba que iba a pasar sinceramente. Ahora miren, fíjense que sí hay 4 habilidades, pero es que no me deja seleccionar esta de acá. ¿Ve? No me deja seleccionar porque me dice que no se puede seleccionar más habilidades raras. Pero sí tengo 4 para elegir. Las 2 que tenía una y de la otra, puedo elegir de ahí cualquiera. Esta que fue por supuesto la que les dije, contra jugadores, tiene un 15% de probabilidad de bloquear el ataque enemigo. Y vamos a dejar pues la mantica, porque como ven tiene mejores atributos. Por eso era que yo quería deshacerme de primer momento de este de acá, ¿ven? Entonces ya tengo uno con 3 habilidades, confirmar, con la forma de hecho que me atrae más, ok, y ahí está, con 3 habilidades. Ahora sería repetir el proceso. Por ejemplo, si quisiera una cuarta habilidad, llevar otra pet a rango 3, o sea, 3 habilidades raras, y ligarlas para obtener una cuarta habilidad. Y en ese caso, por supuesto, como esta ahora mismo ya vale 32.000, 32 y 32, ¿cuánto estarían haciendo? Evidentemente, pues 64. Ya esta vamos a probarlo ahora mismo en el mercado, pero debe costar 32.000 de platino por tener 3 habilidades raras. Bien, estamos acá, vamos a revisar, ok, y como ven sube hasta 32.000 como precio máximo. Bien, que es el que nos permite ya por la cantidad de habilidades que tiene. Por supuesto yo no tengo ningún interés en venderla, y esta de acá que son 8.000, lo que les decía al inicio, eran 32 y 8, son 40.000, que es el valor que yo calculé que tenía entre todas mis pets, y aún así luego de quemarlas ven que el valor se mantiene. Si hubiera hecho conversión, probablemente no, o a lo mejor lo hubiera duplicado. Ya es una cuestión, una decisión de cada cual. Yo prefiero al menos subirla así, mejorarla. Quizás ahora que la tengo rango 3 o cuando la tenga rango 4, comienzo a subir mascotas y empiezo de estas mismas normales que tengo acá y empiezo a intentar hacer conversión con ellas. A por el chance de que me salga una aberrante, que es lo que todo el mundo quiere, y luego a por otra aberrante y por otra aberrante, y así estaremos hasta diciembre del año que viene, que logremos tener la habilidad de la herrería aproximadamente, a menos que por supuesto usted desembolse una buena lana y apure el proceso. Sí va a tardar un poco, ok. Ahora, como ven, tengo rasgos y les recalco, se activan en 120 de este y 120 de este. Ninguno de los dos está en 120, por lo cual están inactivos ambos rasgos. ¿Qué tengo que hacer? Pues por ejemplo subir mascotas como estas a máximo rango y fusionarlas dentro de esta, pero igual no me va a aumentar los atributos de esta, porque esta tiene los atributos muy bajos. Necesito mascotas, teóricamente hablando, que tengan mejores atributos que la mía para que aumente estos atributos. De todas formas, esto es algo no probado. A lo mejor solamente con fusionar dos iguales ya me aumenta los atributos. Esperemos. Pero
creo en las notas de Blizzard decía que debía ser superior para comentar los atributos. Ya estas son cosas que tendremos que ir comprobando en el camino, porque no hemos llegado allá, solamente tenemos las mascotas hace 3 días. Entonces creo que esto ha sido bastante información respecto al tema de las mascotas. Espero dentro de lo posible les haya quedado claro lo máximo posible, ¿no?, de lo que le he podido transmitir acá, porque realmente son complicados el tema de las mascotas. O sea, no es tan complicado, pero tampoco es tan sencillo. Hay bastante mecánicas aquí, por decirlo así, internas, que realmente cuesta un poquito entender de primera al momento, ¿no? Pero bueno, aquí va quedando más o menos el video, lo pueden ver 10 veces si les hace falta. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Este no es el canal viejo, a lo mejor usted me está viendo y cree que es el mismo canal. No lo es un canal nuevo y a lo mejor no está suscrito. Suscríbete al canal, así me ayudas, me apoyas y me motivas a seguir haciendo contenido como este. Que si te gusta, por cierto, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.